Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen. En esta ocasión tenemos con nosotros para una entrevista muy especial a Elisenda Villena. Hola, Elisenda. Hola Cristi, buenas tardes, muchas gracias. A ti por pasarte por aquí. Ella es detective. Bueno, sabéis que estamos trayendo del mundo del crimen a diferentes perfiles para que nos cuenten un poco cuál es su papel. Y en esta ocasión os he traído pues una persona cuyas funciones todavía no conocemos y estoy deseando escuchar. ¿Qué tal, Elisenda? Pues muy bien, es muy interesante que empieces por ahí, porque a veces hay una visión un poco glamurosa de lo que es un detective o peliculera, porque la novela negra ha hecho mucho daño y el cine americano también. El detective en realidad es una persona que presta sus servicios profesionales y para ello lo primero que tiene que hacer es ir a la universidad, estudiar 3 años. Normalmente se hace la universidad de Derecho o vinculada al Derecho, aunque últimamente también se está haciendo seguridad integral, investigación, criminología, todas un poco. La mayoría de los detectives son pluriprofesionales en el sentido de que todos hemos estudiado normalmente algo más. Te puedes encontrar la figura abogado detective. En mi caso soy directora de seguridad, soy criminóloga, soy detective y además tengo un posgrado en compliance. Porque el mundo de la investigación privada lo abarca todo. De hecho, un detective es la herramienta que cualquiera que tenga que pleitear con otra persona, con otra sociedad, con otra empresa, va a necesitar para poder aportar pruebas. Es decir, las pruebas, cuando no es un delito penal, cuando no puede investigar la policía, porque no está en el Código Penal, es un tema entre privados, solo se pueden aportar a través de un detective porque la ley de seguridad privada dice que solo el detective puede investigar de forma exclusiva y excluyente. Yo creo que esto ya dibuja un poco la figura del detective. Sí, luego más adelante quiero hablar también sobre las trabas que tenéis vosotros a la hora de trabajar, pero eso lo vamos a dejar un poco más adelante. Ya nos has contado un poco sobre tu trayectoria. ¿De dónde te viene a ti esta idea de quiero dedicarme al mundo de los detectives? Bueno, esto también me hace gracia que me lo preguntes porque no le suele pasar a la gente que con 7, 8 años, como es mi caso, tenga claro lo que quiere ser. Yo con 8 años ya quería ser detective privado, no tengo antecedentes de investigadores en mi familia. Lo más parecido es un abuelo mío que fue espía en la Guerra Civil Española, pero fuera de eso no tengo antecedentes. Y yo soy la quinta de 6 hermanos y mis hermanos se reían y me decían, tú lo que pasa es que has visto muchas Ángeles de Charlie, que entonces era una serie que salía la Farrah Fawcett y bueno. Y de hecho mi madre, como yo tenía una hermana abogada, pues me obligó a hacer derecho y ya cuando llevaba unos años allí trabajando con mi hermana y tal, dije yo no quiero ser abogado, quiero ser detective y finalmente lo conseguí, pero tuve que luchar porque en aquella época, te estoy hablando de que yo termino mi carrera de investigación privada en el año 85, pues en el 82, cuando empiezo a estudiar, en paralelo me pongo a trabajar como detective en una agencia y claro, era inverosímil que una mujer fuera detective en aquel momento, era una profesión súper masculinizada. Eh, para mí fue un choque porque realmente, pues bueno, te encontrabas esto en un entorno muy masculino y tal. Esto era la parte negativa. La parte positiva es que ser mujer entonces te da una facilidad brutal, porque claro, nadie podía sospechar que yo era una detective y que estaba investigando. Entonces eso me hizo desarrollar muchas aptitudes, por ejemplo, en fuentes humanas, hoy le llaman HUMIT, ¿vale? Entonces le llamamos encuestas o lo que fuera, hablar con la gente para obtener información, que no es fácil cuando quieres obtener información de alguien que no quiere que se sepa. Entonces, pues ahí hay toda una serie de técnicas y formas para estudiar. Lo suelen estudiar, por ejemplo, los policías que hacen interrogatorios, algunos abogados también lo hacen. O sea, es una parte muy interesante dentro de la investigación. Pero bueno, contestando rápido a tu respuesta, yo quería ser detective desde pequeña. Y de ahí me viene. O sea, Increíble porque no es una profesión que desde niños escuches decir a los niños, yo quiero ser detective.
Es cierto. Quizás, no sé, yo entonces había unos libros juveniles que se llamaba El Club de los Cinco, que era también un poco así. Me gustaba mucho Julio Verne. Entonces, no sé, a lo mejor por ahí. Y bueno, siempre cuando te decían, no, por ejemplo, yo había ido a un colegio de monjas, ¿no? Y te decían, por este pasillo no se puede ir. Pues yo siempre quería saber qué había en aquel pasillo. Esta puerta no se puede abrir, pues yo tenía que saber qué había detrás. Siempre he sido muy curiosa. Entonces yo creo que un detective lo que tiene que tener pues es curiosidad por las cosas en general, eh, preguntarse un poco el por qué, no dar nada por hecho, no concluir, no imaginar, no deducir. ¿No? Nosotros observamos y después de lo que una vez observamos y vemos, ahí detallamos exactamente qué es lo que ha pasado. ¿No? Y juzga el juez. Tú puedes, obviamente, cuando estás viendo algo, una investigación sobre algo y vas obteniendo datos, vas teniendo información, te vas haciendo una película, pero tú no tienes que concluir, o sea, nunca tienes que dar nada por sentado. Yo digo muchas veces que hay que hacer como un doble check. O sea, por un lado has obtenido una información, chequeala por otro. ¿Qué es lo que normalmente harían los buenos periodistas de investigación, por ejemplo? ¿Vale? Porque hoy en día estamos viendo que la prensa pues o sea, da unas informaciones infundadas porque alguien le has dicho, le ha contado o simplemente por puro interés que está haciendo que los buenos profesionales pierdan crédito también porque la profesión en general está perdiendo crédito por las actuaciones de algunos periodistas faltos, digamos, de rigor. Sí, yo creo que además que los detectives y los periodistas tienen bastantes cosas en común. Una de ellas, por ejemplo, también es la curiosidad, que desde pequeños también los periodistas solemos tenerla. Y en tu caso, Elisenda, ¿te acuerdas cuál fue el primer caso que llegó a tus manos? Bueno, como trabajadora de una agencia, claro, yo entro ahí entonces existía la figura del auxiliar de detective. Hasta que no salió la primera ley, la profesión se regía por una orden ministerial. La primera ley como tal fue la del 92 y luego vino la del 2014, que es la que rige hoy en día. Pero antes del 92 nos regíamos por órdenes ministeriales y entonces había lo que se llamaba el auxiliar de detective, que no tenía que ser un profesional formado, tenía pues, solo el detective titular, cogía y avisaba a la policía y le decía, mira, voy a contratar a esta persona. La policía tenía que tener constancia de que esa persona trabajaba para ti, pero esa persona podía ser cualquiera. Entonces, claro, te encontrabas con gente de todo tipo trabajando en esta actividad. Bueno, pues a mí me toca un trabajo que era un señor que se había enamorado de una chica que tenía una adicción a la heroína muy potente. Este señor digamos, le pagó todo un tratamiento y toda una estancia para desenganchar a la chica, pero luego para no darle dinero, pues le pagaba un piso de alquiler y entonces tenía cuenta en el supermercado, tenía cuenta en la farmacia, pero para que no tuviera dinero y tuviera tentación, porque este hombre viajaba mucho y no quería que en un momento de debilidad la chica volviera a caer en eso. Así que cuando él se iba de viaje nos pidió que la vigiláramos. Y ese es mi primer caso. Entonces yo me pongo en la puerta de la casa donde vivía, del edificio que albergaba el piso de esta chica, a esperar y a esperar y a esperar. Horrible. Cuando ya llevaba 4 o 5 horas, digo, qué aburrimiento. Me las ingenio para entrar en el edificio, lo que decimos de la curiosidad, y me pongo ahí en la puerta, así pegando el oído en la puerta, a ver si escuchaba algo. Y no se escuchaba nada. La puerta no llegaba bien al suelo, me estiro en el suelo y debajo a ver si veía algún movimiento o algo. Nada, nada de nada. Bueno, permanezco así todo el día hasta las 8 de la tarde en que sale. Sale ella, vestida normal y tal. Yo, bueno, ahí tienes un subidón de adrenalina cuando estás empezando, que parece que si alguien te está mirando te tiene que estar viendo el corazón como late, ¿no? Claro, después de, yo qué sé, 7 horas sentada en el coche así, o en la moto,
Cuando sale la persona, boom, tienes un subidón. Bueno, total, que la sigo a un bar de alterne, un bar, sí, un bar. Y cuando entro, me dicen, ¿buscas trabajo? Entonces, claro, yo hago una mirada rápida al local y me doy cuenta de que es un bar donde puedes contratar chicas, ¿vale? Y digo, ay, no, no, perdona, creo que me he equivocado y me voy. Y entonces, claro, como yo ahí ya no podía hacer nada más, pues llamo a la agencia donde yo trabajaba y les pido que me manden a un chico para que me acompañe. Entonces, lo que vemos cuando yo entro en el bar, a ella no la veo. O sea, entro en el bar y no la veo. Y tampoco me puedo quedar mucho rato por lo que te digo, porque me ofrecen trabajo. Y entonces luego entra el chico, y el chico sí que se pide algo y se queda allí. Y entonces la ve salir toda cambiada, toda vestida súper sexy y tal, porque de casa había salido tipo con un tejano y una camiseta ancha y tal. Y en una bolsa llevaba un look distinto. Total, que la chica iba ya a trabajar para ganar dinero para volverse a pinchar. Pero bueno, el tema fue que dices, ostras, pues como todos los trabajos sean como este, vaya caca, porque te tiras 8 horas en una puerta y cuando empieza a pasar algo interesante resulta que no puedes intervenir porque necesitas un tío, ¿sabes? Pero bueno, todo tiene su emoción y lo bueno es que, bueno, pues al final descubrimos que esta chica estaba en ello otra vez. El cliente tuvo su información, en este caso no era una información para aportar en ningún juicio, en ningún tipo de procedimiento judicial, pero bueno, el cliente tuvo la información que quería tener. Es importante decir que solo puedes trabajar a parte legítimamente interesada. ¿eh? La persona o empresa que te contrata tiene que tener un interés legal. Tú no puedes contratar para investigar a cualquiera porque te dé la gana. Tiene que tener un interés legal. Eso significa, por ejemplo, pues de padres a hijos, de esposo a esposa, de pareja a pareja, de trabajador a empleado, de empleado a trabajador, de socio a sociedad, de socio a socio. Siempre tiene que haber un nexo de algo. Normalmente es contractual. Si no, no se puede investigar a cualquiera ni por cualquier cosa. ¿Y cuál es el tipo de casos que os llega más a menudo? Esto va variando según va variando la economía, según va variando la sociedad, porque cuando yo empecé en el 80 y pico, como te digo, había mucho tema de pareja. No recuerdo cuándo es la ley del divorcio, pero en aquella época interesaba mucho demostrar si el marido te engañaba o la mujer te engañaba porque parecía que tenía mucho peso. Hoy en día, con que digas, mire, ya no quiero estar más con esta persona, chao, no necesitas nada más. Por lo tanto, está casi desaparecido, no del todo, siempre hay algo, pero la motivación ya no es el saber si me engañan. La motivación es, quiero demostrar lo que gana, quiero demostrar qué hace con los niños, porque le quiero pedir la custodia, se la voy a quitar, le quiero pedir una pensión, le voy a echar de la casa porque le otorgaron la vivienda a la madre de los niños, a no ser que ésta viva con una tercera persona, quiero demostrar que ha entrado una tercera persona porque así puedo vender el piso. Siempre hay un trasfondo económico, ¿vale? El marido no paga el padre no paga las pensiones diciendo que ha tenido un descenso de ingresos brutal y lo investigas y resulta que lo que tiene es una economía sumergida o una quiebra ficticia, una suspensión de pagos ficticia. O sea, no deja de ser temas de familia, que decimos nosotros, pero con una base económica, no tan de ahí creo que me ha puesto los cuernos, como era antes. Y hoy en día lo que más hay, y lo debes intuir porque sale muchísimo en prensa, es una lastra para la economía nacional, son las bajas. O sea, tenemos el porcentaje más alto de toda Europa de bajas. Nos cuesta a todos los españoles, los que están de baja y los que no, un montón de millones en detrimento de aumento de pensiones de viudedad, de pensiones de verdad, de gente que está realmente pues incapaz, que tiene una invalidez, pues cuando tenemos un gasto tan elevado en este aspecto, repercute en lo demás y es realmente un problema para las empresas, para los presupuestos del Estado, para todo el mundo. Y de esto hay muchísimo. Contrata empresa, contratan mutuas, contratan aseguradoras, porque a todo el mundo le cuesta muchísimo dinero. Y tú que has tenido seguramente casos de todo tipo, ¿qué es lo más raro que te has llegado a encontrar, que te haya sorprendido incluso a ti, que habrás visto de todo? Es que, claro, las sorpresas pueden ser de mucha índole, ¿no? Eh, pues mira, un tema, por ejemplo, que tengo, no es que me haya sorprendido, pero sí intrigado,
y tengo una espinita clavada, es el tema de Madeleine, ¿vale? O sea, yo no te puedo decir qué ha pasado con Madeleine. Entonces es una investigación no acabada. Es cierto que nos contratan para un tiempo y terminado este tiempo ya no me contratan, pero me da igual, yo lo sigo siguiendo. Hoy en día estoy detrás del Christian Bregner, estoy pendiente de todos los registros que se han hecho últimamente en Portugal, porque es un caso que me interesa muchísimo, me interesó cuando me contrataron, me interesó después y me sigue interesando. Ahí se mezclan un montón de cosas. Ahí sí me sorprendió la capacidad de ser retorcido y de ser del ser humano del pederasta. O sea, nosotros habilitamos una línea telefónica 24 horas en 4 o 5 idiomas y un correo electrónico para cualquiera que tuviera una pista que nos la mandara. Después hacíamos una selección de las pistas y luego determinábamos cómo seguir cada pista. Y algunas de los correos pues recibimos vídeos que decían en este vídeo en el minuto 2 sale una niña que podría ser Madeleine. Piensa que Madeleine tenía 3 años y iba a cumplir 4 la semana siguiente de su desaparición. Y tú cuando ves, o sea, yo puse el vídeo aquel, duré 40 segundos, cerré y le dije a mi jefe, yo esto no lo puedo ver. No, o sea, me quedé noqueada, literalmente noqueada. Y piensas, claro, en el vídeo no se veía la cara del individuo asqueroso, pero sí veías la cara de la niña, que eran niños, niñas pequeños de 3, 4 y 5 años. Y tú veías aquí y pensas, pero ¿qué ser humano? Vamos a quitarle lo de humano. ¿Qué ser puede ser tan retorcido, malnacido para hacer esto? O sea, por más que lo has oído y tal, cuando lo ves, dices, pero por Dios, qué bestia parda. O sea, es tremendo. Eso es de las cosas que realmente me dejaron noqueada durante 2 horas. No podía hacer nada. Estaba horrible. No me extraña. Vamos a poner un poco en contexto. Elisenda Villena fue una de las detectives que estuvo bueno, inmersa al principio del caso Madeleine, y ya que lo has nombrado vamos a aprovechar para hablar sobre ello, que de hecho ahora mismo otra vez se está intentando buscar restos porque creen que bueno, el principal sospechoso, Christian Bregner, podría estar podría ser el culpable del asesinato de Madeleine, porque bueno, la policía cree que la niña falleció en aquel momento. Elisenda, ¿a ti cómo te llega este caso? ¿Son los padres los que se ponen en contacto contigo? No, en realidad es el Fondo Madeleine. Si recordarás, se hizo un Fondo Madeleine que bueno, estaba gestionado y apoyado por Richard Branson. El representante Michael Kennedy, el que había sido responsable de comunicación del gobierno británico, se hizo portavoz de ese fondo, con lo cual ya te está diciendo que no era tan solo un secuestro de una niña, hay algo más, y no me preguntes qué, porque yo puedo tener mis teorías, pero no las puedo probar, por eso no tal, pero está claro que lo que despertó el tema de Madeleine y tal trascendía a lo que es normal cuando hay desapariciones de niños, que las hay todos los días en todos los países. Pues, como decíamos, fue el Fondo Madeleine que contactó con Método 3, que entonces yo era la directora de la oficina de Barcelona de Método 3, y lo que hicimos fue preparar una serie de preguntas, una batería de preguntas muy amplia para Kate y Richard, para determinar si queríamos o no coger el caso, porque el caso a nosotros ya nos llega en noviembre, la niña desaparece julio, y lo había cogido se lo habían dado a un detective británico, y resulta pues que el hombre o no avanzaba o no les convenció o lo que fuera. Entonces nuestra empresa era la empresa más reconocida de España y te diría que de Europa. Y entonces nos contactaron, hicimos este trabajo de investigación previa, de chequeo previo, que es muy recomendable hacerlo en según qué asuntos. A veces te viene alguien y te contrata, abro un paréntesis porque es interesante al que le pueda interesar ser detective o lo sea desde hace poco. A veces te viene alguien y te contrata para un tema curioso, interesante,
Pero bueno, te puedes encontrar con un cliente que te líe, que no te diga toda la verdad. Entonces, como sabemos, el desconocimiento de la ley no impide su cumplimiento. Si te metes en una investigación que él no tiene legitimidad o que está encubriendo otra cosa, podrías tener un problema tú. Por lo tanto, asegurarse de que es legítima la contratación y tal, pues es muy interesante. Todas estas preguntas iban destinadas para nosotros quedarnos tranquilos de que realmente los padres no tenían nada que ver y que no era pretender disfrazar otra cosa, ¿vale? O sea, por ejemplo, para que se entienda, queríamos descartar la posibilidad de que yo digo que me han secuestrado a la niña y lo que he hecho es vendido, la he vendido, ¿vale? Entonces yo vengo, te pregunto, te interrogo, te examino un poco como persona, a la madre y al padre, y si me convenzo de que no, de que esto es imposible, pues entonces trabajo para ti, ¿sabes? Pues un poco esto. Y esto lo hicimos y esto nos convenció de hacer el asunto. Entonces, claro, piensa que fue una investigación que se extendió por todo el mundo y pues teníamos la oficina en Madrid, que el director de Madrid se ocupaba unas zonas, yo porque manejo bien el francés y bastante el portugués, me ocupé de Portugal y de todos los países que venían pistas que eran países francófonos, digamos, ¿no? Y entonces, claro, Portugal pues acaparó el 85% del tiempo, por decirte algo. Y bueno, pues eh, es una investigación que, como digo, no ha tenido fin y todavía se sigue. Piensa que la niña ahora ya tendría 18 años, no, 18, o sea, han pasado 18 años, pues tendría 21. Y claro, que a mí personalmente, que ahora estén buscando restos en Portugal, cerca de una cabaña que había utilizado Richard Breckner, en pozos y en tal, restos de ADN, bueno, sinceramente, yo no he tenido nunca en este periodo fe de que eso llevará a nada. En el 2023, por ejemplo, hay un barragem en español sería no un lago, un pantano, bueno, pantano tampoco, bueno, agua, o sea, como un lago, pero artificial, ¿no? Que se ha hecho para coger agua. Pues el Barragem de Arrade. Allí, en el 23, hicieron una inspección también con estas nuevas técnicas para buscar restos y tal. Pero claro, con el tiempo que ha pasado, un cadáver de una niña de 4 años, 18 años después, en unas condiciones de humedad, temperatura, o sea, se desintegra. Es que en 18 años, ¿qué vas a encontrar? Yo, personalmente, ese barragem, cuando estábamos investigando, es decir, no había pasado ni un año de que la niña la habían secuestrado, yo contraté buzos e hice investigar ese barragem porque teníamos distintas pistas que concluían ahí, o sea, se encontraban ahí y yo había desarrollado una posibilidad que era pues que el secuestrador, una vez vio que la niña había ocasionado ese boom mediático y todo se había movido tan deprisa porque en 48 horas ya estaba en todas las radios, televisiones y prensas de toda Europa y del mundo, y que se había movilizado desde Scotland ya la policía portuguesa, la española y tal, pues claro, a lo mejor el secuestrador, sorprendido y asustado por este despliegue, pues cogió a la niña y se deshizo de ella. Y esa ruta era una ruta que coincidía con otra pista que me habían dado y donde pasaban caravanas y a veces se afincaba gente allí a estar con furgonetas y tal. Entre ellos hablaban un alemán, que era el tal Christian Breck. Vale, yo creo que ahora es muy tarde para hacer este tipo de búsquedas, ¿no? Porque, no sé, yo lo veo francamente desesperado, lo veo muy desesperado, y que han mantenido, de hecho no le han acusado a Christian Bregner porque no han encontrado nada. O sea, a ver, sabemos, y eso está probado porque las víctimas lo declararon y lo denunciaron, que violó a una mujer de 78 años en Portugal,
o después a otra irlandesa de 41 años. En el 2018 la policía alemana registró una fábrica que él había comprado en Alemania y allí encontraron pues trajes de baño de niños, juguetes de niños, discos duros, pendrives, bueno, un montón de material que después de analizarlo pues se puede concluir sin demasiado margen de error que ese señor es un pederasta. O sea, más que un pederasta es un depredador sexual, porque desde mujeres de 75 a niños, o sea, es un depredador sexual enfermo en la cabeza. Pero entre todo eso, no encontraron una sola prueba que haga match con Madeleine. Es decir, una foto de Madeleine, una carta que diga, esta niña es maravillosa, me la voy a llevar. Nada, nada. Entonces, a ver, ¿qué es lo que es? Sí, pero ¿qué es el autor del secuestro y desaparición de Madeleine? Yo te digo que todavía está por ver. O sea, que de momento, si no, ya lo hubieran imputado. Y ya lo han mirado todo. O sea, lo han mirado todo. Pasa pues que tenía unas declaraciones de un compañero de celda que manifestó que él le había dicho que había, no literalmente que había matado a la niña, pero que sí. Pero bueno, claro, un compañero de celda que a lo mejor para obtener un beneficio penitenciario tal, pues la realidad, o sea, es que tú hoy por hoy con lo que hay, ningún juez va a imputar a Christian Bregner de la autoría de la desaparición de Madeleine. Lo ha dicho Elisenda, el principal problema aquí es que, bueno, están yendo un poco a la desesperada porque Christian Bregner cumple ahora condena y si no encuentran nada va a salir a la calle en septiembre. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que él estaba allí en el momento en el que se produjo la desaparición de Madeleine, están intentando encontrar algo que le una a la niña, pero como nos ha dicho Elisenda, de momento no hay absolutamente nada que indique que está efectivamente involucrado en el caso, más allá de que estaba en la misma zona que Madeleine cuando desapareció, pero creo que había otros pederastas también en la zona cercana, ¿no? Bueno, en aquella, a ver, nosotros cuando hicimos esta investigación, lo que descubrimos, por un lado, el Algarve portugués, que es donde se sitúa Praia da Luz y donde estaba el Ocean Club. El Ocean Club es el resort donde desaparece Madeleine, que hay que decir que tenía cero seguridad. O sea, era un resort, o sea, la habitación donde dormía la niña y sus dos hermanitos pequeños daba a una calle y tenía una persiana de estas que la levantas así y la revientas, ¿vale? Cero seguridad. También hay que decir que Praia da Luz la gente no cerraba las puertas de sus casas, o sea, era una zona muy, muy segura. Entonces, Ocean Club, Praia da Luz, zona muy segura, Algarve, zona muy segura. Eh, la economía, te diría yo que es un 90% británica. Las agencias de viajes son británicas, las inmobiliarias son británicas, hay muchos campos de golf que son británicos y tal. Y en general, en esta zona y en general en Portugal, se movían con bastante libertad pederastas o consumidores de pornografía infantil. Había un tal Jean Lapetit que se había localizado, que en esa época viajó a Portugal, entró por el norte. No supimos muy bien después lo que hizo, pero parece que fue un festival que se celebró cerca. Y en Portugal había antecedentes de temas de pederastia y tal. El mismo Gonzalo Amaral, por ejemplo, investigó un caso que le llamaron el caso Cipriano, que desapareció una niña que se llamaba Joana. Se escribió incluso un libro que se llamaba La Estela de Joana. Esta señora, Leonor Cipriano, era la madre, era una señora que vivía de la vida, porque bueno, pues tuvo la mala suerte de nacer pobre, de tener una hija soltera y de tener un hermano encima drogadicto que también cuidaba a ella. Entonces hasta la niña desaparece y a esta señora la culpan de asesinar a su hija, ¿vale? Resulta que el hermano, bueno, yo cuando estábamos investigando el tema de Madeleine, como barajábamos una línea de investigación, era que tal vez la niña hubiera podido ser secuestrada para el circuito este de pederastia o generación de imágenes para pedófilos, pues investigábamos un caso ya juzgado porque de ahí podíamos obtener más información de cómo se movían estos círculos allí.
y era este caso. En este caso hablamos con la abogada de Leonor Cipriano y con la familia de Leonor Cipriano y con el presidente del Colegio de Abogados de Portugal y bueno, con un montón de gente, y concluimos que realmente Leonor no había matado a su hija, la había vendido el hermano por un dinero para una familia que no tenía niños y tenía ese dinero supuestamente escondido, y cuando saliera de la cárcel él tendría unos 48 años y con ese dinero tenía pensado irse a vivir después a Brasil. Entonces la madre, Leonor Cipriano, fue ingresada en la prisión de Odemira, que es la cárcel de mujeres de Portugal. Cuando, después de haberla tenido detenida durante 3 días, el habeas corpus allí funciona más o menos como aquí, bueno, la mujer confiesa, Leonor confiesa y la llevan a la cárcel de Odemira. Cuando llega a la cárcel, la directora de la cárcel dice, un momento, antes de darme a esta señora, antes de entregarme a esta señora, que venga un forense y me haga un parte de cómo me la traéis. Y quiero fotos. Tenía el ojo morado, de esto hay fotos, existen, ¿eh? Todos los brazos con marcas de cigarrillos apagados, y la propia directora de la cárcel le dice, ¿tiene usted algo que denunciar? ¿Le han hecho algo? Y ella dijo, no, 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 me he caído por las escaleras. ¿Vale? Entonces conseguimos hablar con el compañero de celda del hermano, de Joao Cipriano se llamaba, y el compañero de celda nos dijo que él tenía una foto, el hermano, el Joao Cipriano, tenía una foto de la niña secuestrada, de Joana, en la que se la veía en una mesa grande trabajando con un ordenador, supuestamente en la casa de los padres que habían comprado a la niña. ¿Vale? Por lo tanto, Leonor Cipriano no era culpable de asesinato. No encontraron cadáver, no encontraron restos de sangre, no encontraron arma del crimen, no encontraron nada. Leonor Cipriano, como digo, era una mujer pobre que vivía en una casa sencilla, una nevera así de pequeña, o sea, no tenía muchos recursos para montar grandes cosas. Pero aún así esta mujer se fue a la cárcel y lo investigó Gonzalo Amaral, este asunto, ¿vale? Que era el mismo que estaba llevando el de los Macán y que decía que habían sido los padres, que fue igual que solucionó el tema Cipriano, ¿vale? También a nivel de pederastia y tal, hay otro antecedente muy sonado, que se llama Casa Pía. Casa Pía era un orfanato, es muy antiguo, pero a la vez muy reciente, porque sigue, sigue estando presente, ¿no? Era un orfanato donde, bueno, pues un orfanato que tenían niños y niñas. Y pasó tantos años que estos niños, que antes eran niños, pues hoy algunos ya son abogados, son pues, ¿no? pues distintas profesiones. Total, que se unieron unos cuantos para destapar lo que sucedía en Casa Pía. En Casa Pía, relatos hechos por niños que habían estado allí, es un poco como lo de los curas ahora, ¿vale? Pues un poco igual. Decían, no, es que a mí me venían a buscar por la noche y me llevaban a esta casa o a esta dirección. Tirando del hilo, esta casa resulta que era la casa de un juez o de un presentador de televisión o de un actor famoso o de etcétera, etcétera, ¿no? Y así se destapó el tema y más o menos se intentó hacer justicia, aunque incluso se modificó la ley para que las condenas no fueran tan fuertes. Pero hubieron cientos de niños abusados durante muchos años, ¿no? Con todo esto, ¿qué te quiero decir? Bueno, pues que en Portugal suceden casos de estos, ¿no? De pornografía y de pedofilia. Y cuando nosotros hablamos con gente nos decían, bueno, que en la estructura policial tampoco es tan grande y hay delitos en los que se les presta menos atención porque los cometen según qué tipos de personas. Y hay otros delitos los que crean alerta social son los que se investigan con más intensidad. Y especialmente en el Algarve portugués, por ser tan británico, el tema del secuestro y desaparición de niños era muy principal y por lo tanto había que pelarlo rápido. El hecho de que se estuviera diciendo mucho tiempo en el Algarve secuestran niños británicos, eso era una bomba para la economía local y por lo tanto había que investigarlo muy deprisa, ¿vale? Todo esto lo he explicado para entender un poco el contexto de cómo iban ahí las investigaciones y las cosas.
Entonces, pues bueno, el tema de la pederastia siempre fue una línea de investigación y por lo tanto no es raro que estando Christian Bregner allí, pues y coincidiendo un montón de cosas, se le haya investigado a fondo, pero ya creo que es tarde para encontrar nada. ¿Tú crees que este caso se va a resolver en algún momento? Yo creo, la única posibilidad que veo es que si esta niña no estuviera muerta, un día, escuchando, viendo algo, le viniera algún recuerdo y saliera diciendo soy yo, o que esté retenida en algún lado, que le hayan metido una secta en un harén, en lo que fuera, y algún día tenga la oportunidad de salir, ¿no? Pero por su bien casi preferiría que estuviera muerta desde el minuto 3 que la secuestraron, porque si no lo que ha tenido que pasar hasta ahora tiene que ser tremendo. Y sí que es cierto que sería deseable saber qué ha pasado con ella, si el que lo hizo la mató o no la mató, tuviera un poquito de compasión. Escribir una nota, yo la maté, el cuerpo está allí, algo para que los padres puedan descansar. Porque claro, no saber, yo me imagino, yo soy madre, y yo desaparece mi hijo y cuando termino con eso. Es horrible. ¿Vosotros conseguisteis sacar algo en claro? Me refiero, por ejemplo, creemos que sí, que está viva, o las pistas nos dicen que sí, que ha sido secuestrada o no, está fallecida. ¿Conseguisteis? A ver, cosas claras. Los padres no fueron, ¿vale? Fue un secuestro y a partir de aquí solo hay dos opciones. Una, como he explicado antes, el secuestrador se literalmente acojonara viendo el despliegue policial que había y se deshiciera de la niña. Pero esas búsquedas, como ya he dicho antes, yo hice buscar en el Barragem de Arrade 8 meses después de la desaparición de Madeleine. Esto no lo hicieron entonces. Estas cosas que han hecho ahora se tendrían que haber hecho entonces, ¿no? Entonces, yo creo que ahora para buscar restos, creo que es tarde. A ver, yo soy criminóloga, no soy criminalista, pero yo creo que es tarde. O sea, 18 años después, ¿qué vas a encontrar? Con lluvia, con barro, con calor, no sé, por más georradares que utilicen, no sé, yo lo veo muy, muy complicado, muy complicado. Entonces, una posibilidad sería esta y la otra es que fuera vendida para hacer pornografía pedófila o para ser directamente abusada por pederastas. Entonces, por eso digo que de las dos opciones, por su bien hubiera preferido que fuera la primera, se hubieran deshecho de ella rápidamente. Y lo que desearía es que el que fuera o el que lo supiera, que lo dijera de una vez, ¿sabes? O sea, porque yo siempre pienso, cada vez que hablan de una nueva información, siempre pienso en los padres McCann y digo, qué horror, o sea, qué cosa más horrible no poder despedirte de un hijo, porque siempre tienes que estar pensando, ¿y si está viva? ¿Y dónde debe estar? ¿Y cómo lo habrá pasado? O sea, eso por años que pasen no te lo puedes quitar de la cabeza hasta que no sepas que está muerto. Los No sé. padres, además, que tuvieron que aguantar el hecho de que la policía portuguesa en un Ah, primer momento les pusiera la etiqueta de arguidos como sospechosos. Estuvieron investigados como que ellos habían tenido que ver en la desaparición de su hija, ¿no? sí, sí, ese fue Gonzalo Amaral. Bueno, Gonzalo Amaral duró en la investigación lo que duró. Porque, volviendo al caso de Cipriano, nosotros hicimos un informe con las declaraciones, que incluían las declaraciones del compañero de celda de Joao Cipriano, y lo llevamos a la Fiscalía de Faro, junto a otras informaciones que hablaban de la vida y condiciones del señor Amaral. Bueno, después de aquello, el señor Amaral fue apartado de la policía, ¿vale? Y, y pusieron a otro policía que cuando entró dijo, es que esto está tan mal hecho que tengo que empezar desde el principio. Por ejemplo, la niña desaparece la última noche que los Tapas Seven, que les llamamos nosotros, que era el grupo de ingleses que estaba pasando las vacaciones en el Ocean Club, estaban allí. Por lo tanto, era la cena de despedida, esa cena que estuvieran tomando vino y tal, dentro del bar del propio resort de Ocean Club. Y desde donde estaban ellos, algunos apartamentos se veían y cada X tiempo uno de los 7 iba a hacer una ronda por todos los
apartamentos donde había niños, ¿vale? Es así como sucede la desaparición. Y al día siguiente se vuelven todos para Inglaterra. Entonces, eso sucede por la noche y aparece un súbdito británico afincado en Praia da Luz que se llamaba Robert Murrat, que fue el primer colaborador de la policía británica, que casualmente lo oyó porque vive cerca, estamos hablando de 2 de la mañana, y aparece allí y le hace de intérprete a Gonzalo Amaral. Con lo cual, el otro no sabía nada de inglés, ni él ni el policía, los policías que estuvieron ahí no tenían ni idea. Entonces, esas primeras traducciones, nadie tiene la garantía de que fueran reales, de que las respuestas fueran las que eran y las preguntas fueran las que eran. Porque este Robert Murrat después pasó a ser arguido y se investigó su casa y se encontraron vídeos pedófilos, etcétera, ¿no? Entonces, luego, claro, a ver, todos hemos visto películas. Lo primero que se hace con una escena de un crimen, ¿qué es? Pues que nadie entre a contaminarla. Claro, precintarla. Bueno, pues allí entró Tokiski y cuando lo precintan ya había sido ocupado tres veces por gente distinta más. Luego llevaban muestras que habían recogido y tal, y como el laboratorio criminalístico estaba bastante lejos de Praia da Luz, pues mandan traer un camión o una furgoneta y ahí ponen todo. La furgoneta se para en un área de servicio a comer y tal y pascual, y una furgoneta que no tiene ningún tipo de seguridad. O sea, que lo que había allí dentro podía haber estado puesto antes, durante o después. Otra cosa típica es la cadena de custodia. O sea, la primera cagada es que no precintar la escena del crimen. Y la segunda es no poder demostrar la cadena de custodia. Si yo cojo una prueba aquí, tengo que estar filmando cómo la cojo, cómo la meto en una bolsa, sellarla y llevarla a analizar. Porque si yo digo, oye, toma, llévalo, y el otro la coge, entre medio me la cambian y la que se acaba analizando es otra. ¿Qué garantía tengo yo de que la prueba que he tomado es la que tú has analizado? Pues esto no se respetó en ningún momento. Con lo cual, cualquier prueba que hubieran obtenido, si hubiera sido contraria a los deseos de cualquiera, hubieran podido impugnarla por falta de cadena de custodia. O sea, se hizo muy mal, se hizo muy mal. Y entonces, cuando entró este nuevo policía, lo empezó a hacer todo de nuevo, pero claro, ya habían pasado 3 meses o 4 o 5, o sea, no recuerdo exactamente, pero mucho tiempo. Entonces, luego escribe Gonzalo Amaral un libro diciendo que han sido los padres. O sea, tú has sido el responsable de la investigación, has levantado toda la playa de Praia da Luz, has mirado el apartamento, has mirado, no has encontrado nada, no tienes ninguna prueba y dices que han sido ellos. Y te quedas tan ancho, ¿sabes? En fin, tristemente yo no pude averiguar más que lo que pude, pero sí que desactivamos una red de... Claro, todo el material que nos iba llegando por las denuncias, o sea, por informaciones que nos llegaban por el canal este que te he dicho que habilitamos, las llevábamos a Policía Nacional y gracias a eso desarticulamos una banda de pederastas que estaba en Barcelona, no sé qué ciudad europea, y acababa en Nueva York. Y detuvieron a 3 en Barcelona y a otros más en Estados Unidos y a otros más, no sé si era Holanda o Alemania, no recuerdo bien. Bueno, algo hicimos, algo Al menos hicimos. sirvió, claro que sí. Sí. Hay que quedarse con esa parte positiva y esperemos que, bueno, que las investigaciones que está viendo ahora, aunque yo como Elisenda pienso que llegan un poco tarde, sirvan para arrojar algo de luz a la familia McCann, que llevan 20 años sufriendo sin saber qué habrá sido de su hija Madeleine. Te habrá dejado cicatrices, sin duda, esta investigación, ¿no? Así hemos empezado, que tengo una espina clavada. Sí, sí. Me imagino. Otro tema del que quería hablar, Elisenda, es, te lo decía antes, sobre las trabas que os encontráis vosotros a la hora de investigar. Ya nos has contado que para ser detective hay que estudiar y que no vale que cualquier persona, pues bueno, diga yo soy detective y mañana salga a la calle a investigar. ¿Vosotros las pruebas que cogéis, por ejemplo, podéis hacer fotos a cualquier persona y que eso sirva en un juicio? Sí, a ver, a cualquier persona no, cualquier persona que estemos investigando, contratados por parte legitimada o con legítimo interés en el asunto. Entonces, claro que podemos aportar fotos, porque trabajamos bajo ese principio y bajo el paraguas de la Ley de Seguridad Privada. Entonces, eso
la propia ley dice que somos los únicos autorizados a investigar hechos y conductas privadas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que no podemos hacer? No podemos entrar en casa de nadie, no podemos abrir un buzón, no podemos grabar una conversación en su casa, pero todo lo demás sí. Y luego trabajamos siempre, hay 3 principios básicos que deben regir toda investigación de todo detective que se considere como tal, que es la proporcionalidad, necesidad y legalidad. Es decir, has de buscar la proporción que sea necesario y que sea legal. Y como norma general, siempre el medio, es lo que dice la jurisprudencia, dice el medio menos invasivo necesario para obtener esa prueba. Es decir, si yo puedo tener una prueba haciéndote una foto de aquí para arriba, no voy a sacar un vídeo de tú entero estando con tu novio, con tu hija, con tu madre, porque en el caso no importa ni tu novio, ni tu hija, ni tu madre, ¿vale? Entonces, hay veces, por ejemplo, que ha habido algún detective que ha puesto un GPS en un coche durante 25 días y le han tumbado la prueba por intromisión. Claro, eso es desproporcionado. Entonces, como todo en la vida hay que tener una cierta lógica y una cierta tal. Pero bueno, los principios, como te digo, son proporcionalidad, necesidad y legalidad y sobre todo, pues lo menos invasiva posible. ¿Vale? Y, por ejemplo, nos has contado antes que, bueno, que a la hora de investigar no te puede contratar, por ejemplo, una persona que tenga pareja para seguir a su pareja por si le está siendo infiel, o en ese caso sí se puede. Aunque no, si no hay un tema judicial por medio, ¿se puede? Sí, no, sí, sí, claro. O sea, a ver, digamos que el contratar a un detective es una inversión cuando tú necesitas probar algo que si no pruebas, pierdes. Y en cualquier demanda, la carga de la prueba está en el que pone la demanda. Es decir, si yo te quiero despedir a ti porque me parece que me robas o porque estás de baja fingida o porque estás trabajando en otro sitio, no puedo poner una carta y decir, yo sé que trabaja en otro sitio, en la calle. No, yo tengo que probarlo, ¿vale? Entonces, claro, si a mí despedirte me cuesta un montón de dinero o el no poder despedirte supone que tengo la empresa que me va fatal porque tu vacío provoca que otro tenga que venir, que no sabe nada y le tengo que enseñar y me lía un pollo de narices, pues claro, gastarme un dinero para obtener la prueba de que tú estás fallando a tu contrato, o sea, es la ruptura de la buena fe contractual, es decir, tú y yo tenemos un contrato y tú lo has roto. Y pues yo te despido porque has roto el contrato, pero tengo que demostrarlo. ¿Sabes? Entonces, está claro que tú tienes un interés legítimo y está claro que eso va a acabar en juicio. Pero hay veces que la gente se gasta el dinero porque necesita tener una información, que es la pareja que dice, bueno, yo quiero estar seguro de que mi pareja me engaña. Pues ¿para qué? Pues porque yo lo quiero estar seguro, porque todo el que viene con algo así ya tiene la mosca detrás de la oreja y de hecho lo tiene bastante claro porque todo el mundo te explica, no, es que antes, yo qué sé, y ahora de repente, pues los jueves se arregla muchísimo, se pone muy guapo, tal. O antes venía siempre a las 10 y ahora viene a las 11:30 y dice que no quiere cenar, porque tenía mucho trabajo. O sea, las parejas, cuando vienen por un tema de falta de confianza, en un 80% están ya bastante seguros de que hay algo. Y entonces suelen ser temas de confirmación. Vamos a confirmar lo que tú sospechas. Y eso no es para juicio, simplemente para uno. Y los otros temas que no tienen un retorno, claro, esto no tiene un retorno económico. Esto no es una inversión, esto es una duda que yo tengo y que quiero solventar. Por eso hay menos, porque a veces yo siempre hago la broma, digo que según quien te viene y te dice, oye, quiero que sigas a mi mujer, porque me parece que me ponen los cuernos. Y le dices, bueno, pues esto te va a costar 700 euros al día. Y se va con los cuernos. Sí, sí. Normal, Claro, porque, aunque esos casos se resolverán más o menos rápido, ¿no? En un sí. día, me imagino, porque no estamos acostumbrados, ¿no? A pensar, me está siguiendo un detective, ¿no? Me refiero a la persona. Bueno, depende, o sea, en los casos de las parejas infieles depende. Normalmente no, no, pero hay veces que, bueno, pues si es de determinada clase social o de determinado estatus social, de, por ejemplo, supercatólico, apostólico,
del Opus y no sé qué más, pues sería un escándalo que el señor Fulánez estuviera yéndose de putas o tuviera un amante, ¿vale? Entonces, en esos casos suele haber mucha discreción y prudencia. Incluso no los vas a ver juntos por la calle. Van a quedar en un lugar, él va a llegar por un lado y ella va a llegar por otro. Se van a encontrar dentro y van a salir por separado. A veces se complican las investigaciones estas cuando son personas que hacen todo para no ser vistas. Solo suele pasar cuando hay estas implicaciones que te acabo de comentar. Si no, normalmente no. Realmente uno va bastante tranquilo. Sin embargo, cuando estamos hablando de bajas laborales, hay verdaderos profesionales que viven de eso. O sea, yo recuerdo una baja que hice de un señor que estuvo 1 año, 8 meses de baja. Luego trabajó 3 o 4 meses, otros 6 o 7 meses de baja. Otros 3 o 4 meses y otros 6 o 7 meses de baja. Y así llevaba, cuando yo intervengo, llevaba como pues 4 años o así funcionando de esta forma. En una fábrica mecanizada, industrializada, claro. Un puesto que te falla es un puesto que has de poner. Pero como está de baja, cuando vuelve le has de poner a este tío. Entonces, al que tú has puesto, ¿qué haces con él? Claro, o sea, es una... Bueno, pues intentamos, lo seguimos varias veces. Era un profesional, porque todo lo hacía bien. O sea, no se movía apenas de casa, muy vago, obviamente, no se movía nada. Pues claro, si no haces nada, no haces nada. ¿Y cuáles son las investigaciones que os resultan más complicadas? Estas, por ejemplo, que nos comentabas de las bajas laborales, las de infidelidades o ya entrando en tema, por ejemplo, como el caso criminal de Madeleine. Hombre, las más complicadas son, como obviamente el tema de Madeleine todavía es complicado para la policía alemana, para la policía portuguesa, para la policía española, no va a ser complicado para mí, por favor. O sea, está clarísimo que ellos tienen 400 medios más que yo y muchas más capacidades, ¿no? Está clarísimo. Pero son más complicados los temas que, por ejemplo, de competencia desleal, espionaje industrial, venta de datos, que volveríamos a la competencia desleal o espionaje industrial. Son temas que hoy en día, claro, pasar información a una empresa de la competencia a cambio de dinero se puede hacer de 1000 formas y es muy difícil de detectar, ¿no? Entonces, son temas que se alargan en el tiempo, pero son muy interesantes y que cuando los descubres son muy gratificantes. Luego, a mí también, por ejemplo, me interesan o disfruto mucho haciendo los temas de delito medioambiental, que parece que no, parece una tontería, pero mira, por ejemplo, neumáticos. Tú sabes que la normativa de medio ambiente está traspasado a las comunidades autónomas. Entonces, Cataluña tiene una normativa pues bastante férrea con el tema de medio ambiente. Y, por ejemplo, los neumáticos no se pueden tirar a los vertederos. Entonces, lo que hace la Generalitat, el gobierno de Cataluña, es pagar un precio de restitución a aquellos que recuperan neumáticos. O, por ejemplo, en la época cuando empezaron a sacarse las televisiones aquellas que tienen el culo gordo, porque llevaba, no me acuerdo si era fósforo, no sé qué, no me acuerdo el elemento exacto, que había que sacarlo, pues todos las empresas que se dedicaban a desmontar esas televisiones y separar los elementos que eran reciclables de los de no, cobraban un dinero de la Generalitat. Normalmente en cada pequeño electrodoméstico tú pagas un precio de restitución, o sea que es porque el fabricante se ocupa de que eso se recicle, ¿no? Entonces, en este caso, claro, esto como la Generalitat paga, ¿qué hace? Pues hace un concurso y dice, a ver, ¿quién quiere ocuparse los neumáticos? Y vienen 3 empresas y dicen yo. Bueno, pues hay un pliego de condiciones que pone la Generalitat y dice, pues mira, yo pagaré, a ver, tienes que ser en Cataluña, tienes que hacer esto y esto. Si tú cumples los requisitos, te presentas y dices, mira, yo te lo voy a hacer por 1 euro cada neumático. Y el otro dice, pues yo te lo voy a hacer por 3 euros cada neumático. Y gana quien la Generalitat considera. Vale, pues mi cliente es uno que se ha presentado al concurso para este tema y no se lo han dado. Ha ganado otro. Y este otro dice, es que no puede. Él me dice, mi cliente me dice, mira, es que no puede ser que esté haciendo esto por este dinero. Es imposible.
porque yo lo hago todo bien, tengo muy poco margen y no, es que no lo puede. Total, que lo investigamos y resulta que cogía los neumáticos aquí, se iba a Zaragoza y los tiraba a Zaragoza en un vertedero. Claro, claro que lo podía hacer muy barato porque no lo hacía. Los cogía y los tiraba a un vertedero en un sitio donde era posible tirarlos, por ejemplo, ¿no? Y de estos temas he hecho más de uno y son muy interesantes porque es como, o sea, claro, ¿qué hizo entonces mi cliente? Impugnó el concurso, denunció cómo estaba haciendo las cosas el otro, se retrotrajo la adjudicación, se lo dieron a él y al otro lo multaron y lo empapelaron. Entonces, claro, es muy bonito, ¿no? Porque el tratado injustamente consigue justicia y el listo sale escaldado. Entonces, esto es muy satisfactorio, muy satisfactorio. Debe ser muy gratificante por esa parte, pero tú que has estado en primer plano estudiando estos delitos, ¿te has encontrado alguna vez con que te hayan amenazado, con que te hayan seguido? ¿Te has visto tú seguida? Mira, mi peor momento, eh, consecuencia de mi trabajo, ha sido por algo que no tenía ninguna importancia cuando lo hice, porque fue un favor, pero como estaba metida la política por medio, pues acabó como el Rosario de la Aurora, ¿vale? Acabó con mi detención y con 3 días en el calabozo. Estamos hablando del caso La Camarga. No sé si te sonará. El caso de La Camarga era Alicia Sánchez Camacho, la que era entonces presidenta del Partido Popular en Cataluña, estaba comiendo con Vicky Álvarez. Vicky Álvarez era la examante de la hija de un expolítico catalán, del hijo de un expolítico catalán, Jordi Pujol Ferrusola. Este señor deja a esta señora en un momento dado. La señora se rebota y llama a Jorge Moragas. Jorge Moragas era el jefe de gabinete de presidencia de Mariano Rajoy. Y ella le dice, oye, tengo mucha información de los Pujol. PP, pues los Pujol y el catalanismo y todo esto, pues era un objetivo. Total, que le dice, oye, pues te voy a presentar a la presidenta de Cataluña del partido y habla con ella. En efecto, ella va, habla con la presidenta en cuestión ve que puede haber tema y la invita a comer a la Camarga. Y entonces, pues me llama, no ella, una persona a través de ella, y me dice, oye, ¿me puedes dejar una grabadora? Y yo digo, pues sí, hombre, ningún problema. ¿Dónde se la llevo? No, no, que es que le da miedo llevarla encima, que no se pone nerviosa. Si la podéis poner en el restaurante, que tiene un salón alquilado, o sea, reservado, un salón privado para comer ella allí con la amiga en la Camarga. Y yo cojo un chaval que teníamos ahí en prácticas y le digo, tú, cógete una grabadora de esas que tenemos que duran un montón de horas, creo que tengo alguna por ahí, y la pones por ahí, ¿vale? Y bueno, vas y dices que es el secretario de Alicia y que te enseña en el saloncito. Vale, vale. Se va a la Camarga y así hace. Mira, oye, que soy el secretario de Alicia. Total, que le enseña el saloncito y es un salón diáfano con como hay una mesa en medio y nada más. Total, que el chaval no puede colocarla en ningún sitio y me dice, oye, mira, es que no he podido. O sea, lo he intentado, pero no he podido. Total, que le digo, oye, pues mira, mañana te inventas algo y le llevas algo. Y me dice, ¿una caja de bombones? Digo, no, que no vaya a ser que empiecen a comer bombones y se quede la grabadora a la vista. Y al final, pues, lo del famoso florero, que no era un florero, era un centro floral. Y sabes que las flores las ponen así en el Porexpan, pues nos pusieron un rebaje en el Porexpan, puso la grabadora ahí, la enchufó, la puso en marcha en el despacho, en método 3, y de allí salió al restaurante, entra al restaurante, todo esto ya está grabado, de todo esto hay prueba. Entra al restaurante y dice, oye, que mira que soy el secretario de Alicia, que estuve ayer, te traigo este florero para que lo pongas en la mesa. Ya, vale, muy bien, muy bien. Oye, la factura te la mandamos a ti. Claro, el chaval dice, se asusta y dice, mira, te voy a dar 100 euros a cuenta y cuando venga a recoger el florero te liquido. ¿Vale? Aquí paz. Y cuando se va, se oye que un camarero le dice al otro, este es el secretario de Alicia, pero si es un chavalín, qué raro, ¿no? Este secretario, qué raro. O sea, bueno, llega la comida, entra el dueño de la Camarga a mitad de comida y le hace pum, 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 pum. Hola Alicia, ¿qué tal? Perdona que te moleste, pero es que mira, ayer vino tu secretario para que le enseñáramos el salón. Dice, claro, como tú eres clienta de aquí de toda la vida y conoces tanto la casa y la carta y todo, nos extrañó mucho.
pero nosotros le enseñamos el salón. Y la otra contesta, sí, es que los míos son así. O sea, tú, si no tienes un secretario, que no lo tenía, te estás comiendo y te viene el dueño y te dice esto, se te encienden todas las alarmas, ¿no? Esto pasa en el 2009. ¿Vale? ¿El 2009? Sí, el 2009. 3 años después, esa conversación sale. ¿Por qué sale la conversación? Bueno, pues porque gana las elecciones Artur Mas, el independentismo empieza a coger fuerza y pues utilizan todo eso para cargarse ya el catalanismo más aférrimo, ¿no? O sea, todos los símbolos, digamos, Pujol y toda esta convergencia y todo esto, ¿no? Y bueno, pues para hacer esto hay unos chivos expiatorios que somos nosotros, ¿vale? Me detienen por revelación de secretos y, y bueno, y ahí me fastidian la vida, literalmente. O sea, yo paso de estar aquí arriba en todo, o sea, como profesional, dentro de mi colectivo, pues soy vicepresidenta de la Asociación Española de Detectives Privados, estoy dando clases en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Rey Juan Carlos I, en fin, soy la directora de la Oficina de Método 3 de Barcelona. Pues bueno, después de esto, no soy nada. Me voy al paro. Nadie quiere contratarme, obviamente, porque esto dura mucho y tarda mucho. Y se abren. Además, es que cómo sucede tiene mucha gracia, porque esto lo publica El Mundo, que El Mundo era el vocero de la UDEF. Y como en Madrid, en Barcelona, El Mundo no tiene tirada, lo replica aquí en Cataluña el periódico de Cataluña, de la mano de Maica Navarro. ¿Vale? Y bueno, pues el periodista dice que el PP ha sido sometido a un espionaje y con esta noticia se van a la Policía Nacional en Cataluña cuando no te admiten denuncias en la Policía Nacional, porque ya estaban las competencias traspasadas y había que ir obligatoriamente a los Mossos a poner cualquier tipo de denuncia, pero al PP le permiten poner una denuncia en la Policía Nacional la recoge y se abren diligencias y se ponen a investigar sin ningún tipo de nada, o sea, ¿vale? Porque lo ha escrito un periodista, que es lo que está pasando ahora. Yo cojo a ti que eres periodista, te digo, oye, publica que aquel señor ayer por la noche me tocó el culo, ¿vale? Y luego con eso digo, mire, ayer por la noche este señor me tocó un culo, ¿vale? Y lo detienen, porque lo ha dicho la prensa. Luego, con el tiempo, ya se aclarará todo, pero el daño ya te lo han hecho. Y eso fue así. Después, cuando empieza la investigación, ¿qué ocurre? Pues que los propios fiscales anticorrupción que me mandaron de Madrid, Sánchez Ullet y compañía, se dieron cuenta que aquello era una tomadora de pelo. Que la Alicia Sánchez Camacho mintió a la policía, mintió al juez, mintió a los fiscales, mintió a todo el mundo. Mintió a todo el mundo. ¿Vale? Y cuando ya veía que se estaba saliendo la verdad, se sacó de la manga, bueno, de la manga no, se sacó del Código Penal una figura que se llama el perdón del ofendido, y nos perdonó. Pero nosotros estuvimos 3 días en el calabozo, yo tuve una entrada y registro, estuve 2 años en el paro, bueno, o sea, vamos, horrible, horrible. Todo gracias a esta señora. Y todo gracias a algo que ni siquiera fue una investigación. O sea, que tiene también sus peligros este trabajo, sobre todo según en dónde te metes. Elisenda, y ya con esta terminamos. ¿A quién te gustaría haber sentado en el podcast? Aquí, en tu podcast. En mi podcast. A quien tú quieras. ¿Algún perfil que digas, este perfil es interesante? Uf, qué pregunta más difícil. Porque, hombre, a mí sabes que me encantaría Cristóbal Martell, uno de los penalistas más metidos, que más información debe tener de la ciudad, por lo menos. Pues voy a intentar contactar con él y a ver si nos hace el honor de pasar por aquí como tú. Elisenda, ha sido un placer hablar contigo.
Creo que nos ha servido mucho que pases por aquí y nos cuentes un poco cuáles son esas labores de detective, ¿no? Que muchos tendrán esa idea romantizada de las películas de americanas, sobre todo, ¿no? De los detectives haciendo Con gabardina. con el periódico y los agujeros. Y ha sido un verdadero placer escucharte cuál es tu trabajo, en qué consisten esas esperas eternas y que en ocasiones también se te hacen eternas a ti. Ha sido un placer y bueno, esta es tu casa. Cada vez que quieras pasarte para hablar de cualquier caso, estás invitadísima. Pues muchas gracias, Cristi. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Elisenda. Gracias a todos. Adiós.